Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando y hemos venido desarrollando las temáticas referentes a lo que es emprendimiento y gestión, estamos analizando lo que son los pilares fundamentales que se desarrollan a partir de la administración. Recordemos que como punto principal y como punto de partida dentro de la administración tenemos lo que era la planificación, tenemos lo que era la organización. De igual manera, es fundamental estudiar y entender lo que se refiere o a lo que entendemos como el control, ¿sí? El control es otro de los pilares fundamentales para el desarrollo de una temática importante, de un elemento fundamental dentro de lo que es el emprendimiento, dentro de lo que habla y se considera como tal el manejo adecuado de un negocio. Yo siempre les digo a ustedes que no solamente es importante o no solamente es fundamental el buscar cuál es el ingreso económico o el buscar hacer que el emprendimiento sea conocido para que las personas quieran comprar mi producto o quieran comprar mi servicio. Cuando nosotros hablamos de negocios, no solamente nos estamos refiriendo al área económica, sino más allá de eso, es importante que nosotros identifiquemos también a lo que se refiere como tal la parte administrativa. Dentro de esta parte administrativa se manejan varios aspectos y varios lineamientos que es fundamental estudiarlos a fondo, desde una manera teórica, desde una manera en tanto a perspectivas diferentes, en tanto a analíticas, en las cuales el emprendedor sepa cómo encaminar, el emprendedor sepa cómo desarrollar su idea de negocio, cómo llevar a cabo todos y cada uno de estos, lógicamente, lineamientos. Es así que dentro de la administración nosotros encontramos a otro principio importante, a otro elemento fundamental dentro de la misma, que es el control. Para ello es importante que nosotros identifiquemos qué es el control o de qué nos habla el control. Nos dice que el control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento, ¿sí? Todos en algún momento hemos escuchado la palabra control, hemos escuchado a que quizás que cuál es su funcionalidad, qué es lo que busca, quizás a qué se refiere como tal, pero quizás en ningún momento nos hemos puesto a estudiar a fondo qué es lo que busca como tal esta actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, utilizándola dentro del emprendimiento? Recordemos que como tal cada apartado, ¿sí? Cada alineamiento, cada estructura o cada actividad que se desarrolla normalmente dentro de la sociedad tiene una funcionalidad diferente en cada espacio de la sociedad. Por ejemplo, nosotros ahora estudiamos el control dentro del área del emprendimiento, pero también es importante que quizás nosotros estudiemos al control dentro del área del estudio, dentro del área del trabajo, dentro del área quizás de los deportes, dentro del área de lo social. En todo nosotros vamos a encontrar control. En cada actividad que desempeñemos, en cada actividad que desarrollemos, el control va a estar presente. Por eso es que yo siempre les digo que todo lo que nosotros vamos analizando y vamos estudiando dentro de la rama y dentro de la asignatura de emprendimiento tiene que ver directamente también con la vida cotidiana. No solamente con el emprendimiento, porque muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, muchas de las herramientas que nosotros tenemos también nos van a servir para poder encontrar o para poder equilibrar quizás otras áreas de nuestra vida.
¿sí? Nosotros tranquilamente estas herramientas podemos utilizarlas en otros aspectos para otras actividades que no necesariamente tengan que ver con un negocio, que no necesariamente tengan que ver quizás con una actividad comercial, sino que directamente estén estructurados o estén caracterizados dentro del área que le permite al ser humano desarrollarse, que le permite al ser humano alcanzar sus objetivos de una manera adecuada, de una manera encaminada y de una manera correcta. De igual manera nos dice que el control, perdón chicos, es una función administrativa, es decir, es una labor gerencial básica que puede ser considerada como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. Entonces, ¿qué entendemos? Que la parte del control es considerada una labor gerencial. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de gerencia, directamente nos estamos encaminando o estamos entendiendo que es una actividad dominante, es una actividad en la cual cumple un rol una persona líder, ¿sí? ¿Quién está a cargo o quién está al mando de un emprendimiento? Lógicamente es el líder. Recordemos que el líder, cuando habíamos hablado de la organización, delega lo que son las actividades. Y en este caso también, al delegar actividades, tenemos pequeños sublíderes en otras áreas que se encargan de administrar y que se encargan de velar por el bienestar del emprendimiento, que se encargan de velar por el bienestar de las actividades económicas y de todas estas estructuras importantes con las cuales nosotros nos encontramos dentro del negocio, dentro de lo que es el emprendimiento, dentro de lo que son las características del emprendimiento. Entonces, en este caso, el control es considerado como tal una alternativa dentro de la labor gerencial básica, dentro de las estructuras que prácticamente maneja el liderazgo de un emprendimiento, ¿sí? El desarrollo como tal de todos y cada uno de los elementos que llevan a cabo, que se llevan a cabo dentro del mismo control. De igual manera, nos dice que el control pasa a ser una fase del proceso administrativo. Eso es a lo que yo me refería cuando les explicaba que la administración llega a ser una funcionalidad como del alma mater de todas estas características, de todos estos elementos. Yo siempre les digo, la vamos a hacer cuenta como si estuviésemos hablando de una mesa, ¿sí? La base, la tabla en la cual se asienta dentro de la mesa es la administración, ¿sí? Y las patitas de la mesa en la cual la base se sostiene como tal son los pilares que maneja la misma administración. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es administración, muchos de ustedes me dicen un montón de alternativas, ¿sí? Me dicen, es planificar, es dirigir, es controlar, es analizar, es estructurar, organizar, tener un orden, ¿sí? ¿A qué se refieren como tal? Prácticamente entendemos que la administración engloba muchos elementos dentro de sí. La administración tiene otras características que prácticamente le ayudan a llevar a cabo una administración correcta, a llevar a cabo sus objetivos adecuadamente. En este caso podemos entender que tal y cual se maneja, por ejemplo, un carro, para que un auto se traslade de un lugar a otro necesita de las llantas es la que le permite caminar. Asimismo funciona como tal la administración. Yo para hablar de un cumplimiento 100% efectivo de una administración, tengo que entender que tiene que basarse, necesita la ayuda de subramas, necesita la ayuda de actividades que deben cumplirse. En este caso, nosotros hemos estudiado ya lo que era, por ejemplo, la planificación. También estudiamos lo que era la organización. La clase pasada se entendía lo que era la dirección. Y en este caso, nosotros ya estamos estudiando lo que es el control. Recordemos que yo les mencionaba que la administración tiene 5 pilares fundamentales, que en este caso son planificación, organización, dirección, control, y nos falta lo que es la integración. Con la integración nosotros ya culminamos entendiendo y estudiando a qué se refiere o qué es lo que busca como tal la administración dentro de un modelo de negocio. Pero como tal, el control está cumpliendo la fase. De igual manera, estos pilares cumplen, vamos a entenderle como tal un orden. Hasta para estudiar las partes teóricas dentro del emprendimiento, también se requiere un orden. Sí, así como hemos venido estudiando otras temáticas, así como hemos venido estudiando diferentes
casos y diferentes alternativas que se manejan dentro del emprendimiento, todo tiene un orden, todo tiene una cronología, todo tiene unas características que prácticamente me permiten y me encaminan a mí llevar a cabo la idea de negocio, llevar a cabo como tal la iniciativa de un modelo de emprendimiento correctamente estructurado y correctamente adecuado. Entonces, de acuerdo a ello que nos dice el control como fase del proceso administrativo, entendemos que se conoce como proceso administrativo y se puede definir como las diversas funciones que se deben realizar para que se logren los objetivos, con la óptima utilización de los recursos. ¿Qué quiere decir ello? Que tanto la planificación, la organización, la dirección y el control son recursos que nosotros utilizamos con la finalidad de alcanzar los objetivos. Cuando nosotros iniciamos la idea de negocio, esta idea inicia planteándose objetivos. Esta idea de emprendimiento inicia como tal con metas a seguir, con caminos trazados en los cuales nosotros vamos desarrollando diferentes actividades, vamos utilizando diferentes lineamientos, diferentes herramientas que lógicamente me encaminen más rápido o que me ayuden a llegar más fácilmente a los objetivos. Ese es como tal la finalidad que tiene un emprendimiento, cumplir con los objetivos que se ha puesto desde un inicio, cumplir con los objetivos que lógicamente han sido parte y han sido característica y han sido como tal elemento fundamental de la idea de negocio, de la idea de emprendimiento. Para todo eso, que es lo que nosotros lógicamente entendemos y lógicamente conocemos, que dentro del emprendimiento nosotros hacemos utilización de los recursos. En este caso, estos lineamientos que nosotros tenemos aquí son recursos que, o herramientas, vamos a entenderle, que nos hacen alcanzar más fácilmente y de una manera mucho menos quizás demorada los objetivos. A veces queremos hacer alguna situación o queremos cumplir alguna cosa, pero tenemos tantas ideas, tenemos tantas alternativas que a veces no sabemos qué camino coger, a veces no sabemos qué hacer, tenemos tantas ideas, a veces cuando se dice vulgarmente que se tiene tantas ideas en la cabeza, no se termina cumpliendo ninguna. Pero como tal, estos recursos es como si me fueran encaminando poco a poco las ideas. Bien, tienes tantas ideas, vamos a irlas encaminando. Dentro de la planificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quizás tienes todo lo teórico, a ver, vamos a planificar qué ingresos vamos a tener, vamos a planificar cuándo quieres abrir, vamos a planificar qué tipo de negocio. Bien, una vez que ya tenemos organizado esto dentro de la planificación, vamos a la organización. ¿Cómo voy a organizar? Es decir, ¿cómo voy a ordenar esta información? Es decir, si ya tengo qué tipo de negocio, ya tengo la inversión, ya tengo cómo quiero llegar a los clientes, bien, ahora voy a organizar. Vamos a ponerle por apartados. En un momento en específico nos vamos a encaminar solamente a la parte financiera, después nos encaminaremos a la parte de la producción, después nos encaminaremos a lo que es la parte del marketing. Es decir, voy ordenando, voy creando como tal tiempo o actividades o funcionalidades para cada actividad. Después la dirección, es decir, cómo vamos nosotros a hacer que todas estos lineamientos que se han propuesto, todos estos grupos que hemos ido desarrollando se cumplan a cabalidad. Sí, qué tipos de, lógicamente, dirección iremos desarrollando. Sí, quién va a ser la persona encargada de hacer que todos estos elementos se cumplan con normalidad. Y por último, lógicamente, tenemos a lo que es el control, que directamente el control lo que busca es llevar, como tal podemos entenderle, un constante análisis, una característica constante de búsqueda de mejoramiento. Tenemos a tres autores importantes que nos dan conceptualizaciones sobre lo que se refiere el control específicamente dentro del área del emprendimiento. Recordemos lo que les dije anteriormente, el control puede ser utilizado tranquilamente en otras áreas de la vida cotidiana, puede ser utilizado en otros elementos, en otros apartados, pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento es entenderle desde una perspectiva administrativa, desde una perspectiva del emprendimiento. Tenemos a Henry Fayol, citado por Melingnoff en el año de 1990, que nos dice, el control
consiste en verificar. Esta palabra nos vamos a quedar, verificar, si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. Nos dice que tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin que se pueda repararlos y evitar su repetición. Esta conceptualización es 100% clara, ¿sí? Tiene todos los puntos importantes y tiene todas las características que nosotros necesitamos saber. ¿En qué se basa el control? Verificar, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Una vez que el emprendimiento ya está desarrollándose, que el emprendimiento ya está encaminado, lógicamente tengo que ir viendo, tengo que ir analizando, tengo que ir identificando si se están o no cumpliendo los lineamientos, si se están o no quizás cometiendo errores, si quizás el tipo de negocio que se está encaminando o la forma en la que el negocio se está desarrollando está o no adaptado a lo que se propuso en un inicio. Y llegamos a un punto clave que nos dice determinar faltas y errores. Recordemos que dentro del emprendimiento nosotros manejamos lo que son los riesgos, que veremos más adelante, ¿sí? La gestión de riesgos. ¿Qué es lo que se busca? Lógicamente que los errores y los riesgos dentro del emprendimiento sean mínimos, ¿sí? Que no se tenga tantas complicaciones, que no se tenga a finalidad o a determinación tantas problemáticas dentro del modelo de negocio. Entonces, lógicamente, lo que se tiene que hacer es verificar, ir controlando, ir viendo constantemente de forma paulatina en el emprendimiento si todo está siguiendo su cauce adecuado, si todo está llevando sus características adecuadas, si todo está llevando sus objetivos directamente señalados. Tenemos también a Robert C. Appleby, que en el año de 1996 nos dice que lo define de la siguiente manera. El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. También es importante. Yo les decía que fundamental es que dentro del proceso de creación del negocio, cuando nosotros estamos ya planteando los objetivos, determinemos objetivos que sean alcanzables, determinemos objetivos que sean lógicamente posibles de cumplir, porque en muchas de las ocasiones suele suceder que las personas se proponen objetivos muy complicados, muy lejanos, y de cierta manera a veces un poco difíciles de conseguir al momento de crear la idea de negocio. Y esto que provoca que de una o de otra manera la idea de negocio se deje a un lado, ¿sí? La perspectiva con la que se inició o quizás la creatividad, imaginación, la forma de emoción con la que se empezó se deja de lado porque quizás el objetivo que se planteó no se va a poder cumplir, pero ¿por qué? Porque el objetivo como tal no estuvo adaptado a la realidad y al contexto del emprendimiento. Entonces, lógicamente, lo que se tiene que hacer es ajustar, determinar que todo lo que ya se tiene planteado, lógicamente esté activado y proyectado a lo real, ¿sí? A lo que tengo. Porque quizás en los objetivos yo puedo tener una cosa y la realidad del emprendimiento es otra. Entonces, prácticamente esto quiere decir que el desarrollo del emprendimiento no está siendo 100% adecuado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues directamente encaminar que tanto la proyección de forma teórica como lo que se está haciendo ya dentro de la realidad vayan de la mano. Tenemos también a Robbins, que en el año de 1996 nos dice que el control puede referirse como el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Tal y cual su palabra lo dice, control, voy a controlar, voy a verificar, voy a identificar que todo esté siguiendo dentro del plan, que todo lo que yo haya puesto en el primer pilar, que era la planificación,
se esté consiguiendo, se esté desarrollando, que no nos estemos yendo por otras ramas, que no nos estemos yendo por otros lados, porque ahí es donde viene ya generalmente el fracaso del emprendimiento, cuando en la planificación pusimos algo, pero el rato de ya al ponerlo en práctica quizás nos estamos yendo por otro lado y esto no es lo que se busca directamente. Tenemos entonces también así lo que es ciertos elementos que son básicos o esenciales que deben desarrollarse dentro del control. En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades realizadas, lo que veíamos anteriormente en las conceptualizaciones. Verificar, identificar, que yo voy a ver, sí, a controlar que todo lo que se haya puesto, todo lo que se haya propuesto, esté cumpliéndose. En segundo lugar, una vez que yo ya supervisé, nos dice que deben existir estándares o patrones establecidos para determinar posibles desviaciones de los resultados. Lógicamente, si yo voy a controlar, si es que yo voy a, lógicamente, de cierta manera, supervisar, tengo que tener como tal una idea de qué es lo que se ha propuesto en un inicio. No es que voy a supervisar sin saber ni siquiera qué es el emprendimiento o sin saber siquiera qué objetivos se plantearon en un inicio. No, es importante que yo determine de una manera clara cuáles objetivos han sido, qué características se han propuesto en un inicio y por otro lado, ahí sí, identificar adecuadamente con una base de estudio, como tal, con un elemento importante de analítica, ahí sí, identificar si se está cumpliendo. En tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas. ¿Qué quiere decir también aquí? Que de cierta manera al momento en el que yo superviso, al momento en el que yo controlo, no quiere decir que el emprendimiento va a ser 100% correcto, que el emprendimiento va a ser 100% perfecto. Somos seres humanos, aún no se ha creado la perfección en su totalidad. Van a existir ciertos errores, van a existir ciertos problemas, ciertos riesgos que quizás se han planteado dentro del negocio. Pero para eso mismo se realiza este control, porque en caso de que nosotros nos consideremos perfectos, nada de lo que estamos estudiando sería necesario. ¿Por qué? Porque con el mero hecho de yo realizar la planificación del negocio, con el mero hecho de ya ponerlo en práctico, ya utilizar la acción que yo le llamo dentro del emprendimiento, cuando ya llamamos a la acción, ya pongo sobre la mesa el negocio, abro las puertas, lógicamente si yo me creyera perfecto, ya no sería necesario un control y una supervisión. ¿Por qué se realiza esto? Porque es alguna actividad que constantemente debe manejarse dentro del emprendimiento, porque lógicamente no estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de que en algún momento algo se me haya pasado, algo se me haya salido de las manos y lógicamente puede haber cometido un error. Pero al controlar, al supervisar, estamos a tiempo. Por eso es que también la supervisión y el control debe ser de forma paulatina, de forma constante dentro del negocio, porque si quizás de igual manera yo realizo una supervisión ya después de muchísimo tiempo que el error estuvo ahí cometiéndose constantemente, el emprendimiento ya va a tener bastantes problemas en ese entonces, pero si yo determino y yo identifico problemáticas en el tiempo adecuado, estamos en toda la libertad y estamos con el tiempo perfecto para poder lógicamente enmendar estos errores y encaminar de mejor manera el negocio. En último lugar, nos dice que a través del proceso de control se debe planificar las actividades y objetivos a realizar después de haber hecho las correcciones necesarias. Bien, una vez que nosotros entonces hemos ya determinado quizás todas las problemáticas que pudieron haberse encontrado, ojo, aquí también al momento en el que yo identifique debo velar y debo lógicamente lograr que quizás los errores que se hayan encontrado sean mínimos, porque ¿dónde voy a encontrar al momento de supervisar que quizás los errores fueron más que los aciertos? Ahí estamos haciendo algo mal desde el inicio del emprendimiento, ¿sí? Entonces, lógicamente, esta supervisión también debe arrojarme resultados positivos en los cuales quizás los errores sean mínimos, los errores
o los elementos negativos que se han estado encaminando en el emprendimiento sean tranquilamente, podemos entenderles, solucionables, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del control en una empresa? Nos dice que establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Establecer medidas, ¿sí? Es decir, tener en cuenta como tal formas ya de identificar el emprendimiento, formas como tal de identificar el negocio, para que lógicamente los objetivos se cumplan y poder alcanzar el éxito. ¿Cuál es el objetivo principal del emprendimiento? Más allá de la economía, más allá de todo, es alcanzar el éxito. Nadie crea una idea de negocio esperando que al mes se cierre. Nadie crea una idea de negocio con la idea de que el emprendimiento fracase. Todas las personas que han desarrollado ideas de emprendimiento, lógicamente, tienen la misma finalidad, que es hacer que su negocio sea conocido, hacer que su negocio logre un posicionamiento en el mercado. De igual manera nos dice que se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos. El control no solamente es el control no solamente es para quizás el manejo de los lineamientos o el manejo de los objetivos, no. El control es para todo lo que nosotros tenemos en el negocio, personas, actos, actividades económicas, actividades de marketing, actividades de insumos para los recursos humanos, para los recursos materiales. Todo lo que conlleva el emprendimiento debe también llevar un control. De igual manera nos dice que determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, lo que yo les mencionaba. Al realizar un control constante, una supervisión constante, lógicamente yo voy a poder identificar riesgos a tiempo y voy a poderlos solucionar. Es decir, voy a hacer todo de una manera que el emprendimiento no tenga efectos negativos posteriormente. Por otro lado, nos dice que localiza a los sectores responsables de la administración desde el momento que se establecen medidas correctivas. ¿Qué quiere decir? Si es que en algún momento un error hubo, bien, ¿por qué surgió este error? ¿De dónde partió? ¿Quién fue el encargado? Y bien, vamos a corregir esto inmediatamente para que no se repita. Lógicamente, el control lo que busca es procurar que los errores no se repitan, sí, que los efectos negativos no sean como tal constantes dentro del emprendimiento. Por otro lado, nos dice que nos proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse al proceso de planeación. Sí, que quiere decir que prácticamente entendemos cuál es el contexto actual del emprendimiento y prácticamente identificar, bien, ahorita se encuentra así el negocio, ¿en qué momento nos desviamos? Vamos inmediatamente a buscar alternativas para volver al camino que se planteó en un inicio. Por otro lado, reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Sí, esto es fundamental. A veces cuando cometemos un error, generalmente se tiene que parar ciertas actividades para poder solucionar este error. Y en el emprendimiento, el tiempo es oro. Es importantísimo identificar ello. Lo mismo los recursos. No se pueden desperdiciar recursos. Entonces, lógicamente, debemos identificar que todo lo que se desarrolle dentro del modelo de negocio dentro del tiempo, desde el dinero, es importante. Entonces, mientras yo más pueda velar por ese bienestar, mientras yo pueda más cuidar estos elementos, es importantísimo. Por último, nos dice que su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros prácticamente vamos a hacer que el emprendimiento tenga éxito, que el emprendimiento alcance sus objetivos y que lo que desarrolle como tal sea 100% efectivo, 100% necesario para el emprendimiento y para el alcance de, lógicamente, el éxito. ¿Cuáles son los elementos que están también dentro del control? Tenemos cuatro en específico. Tenemos principalmente la relación con la planeado. El control siempre existe para verificar el logro de los objetivos que se establecen en la planeación, determinar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo.
O a su vez, si es que las cosas que estamos haciendo me están encaminando o no al cumplimiento de estos objetivos. Por otro lado, tenemos la medición. Nos sirve para controlar y lógicamente que es impredecible medir y cuantificar los resultados. Esto es fundamental, la medición. Es como tal una herramienta en la que yo voy determinando del 100% qué porcentaje se está cumpliendo, es a lo que les iba diciendo. La medición me va a permitir a mí que del 100% del emprendimiento los aciertos sean mucho más altos que los desaciertos, ¿sí? Lógicamente para saber que el emprendimiento está siguiendo un cauce normal y un cauce efectivo. Por otro lado, nos permite detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es descubrir las diferencias que se prestan entre la ejecución y la planeación. Esto tiene que ver directamente con que en muchas de las ocasiones de la teoría a la práctica cambian muchas cosas, ¿sí? De la teoría a la práctica las cosas ya suelen verse diferentes, pero el control a mí lo que me va a permitir hacer es que tanto lo que yo veía de forma teórica también se vea reflejado en la práctica, también se vea reflejado en la parte de la ejecución, lógicamente para permitir que los objetivos del emprendimiento se cumplan a cabalidad. Y por último, nos dice que vamos a establecer medidas correctivas con la finalidad de que proveer y corregir errores, que es decir, que las cosas negativas no se vuelvan a repetir. ¿Sí? ¿Con qué periodicidad o en qué tiempo deben aplicarse todos estos controles? ¿Sí? Principalmente tenemos el control preliminar, es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. También existen diferentes tipos de control. El primero, el control preliminar antes de realizar las actividades. El control concurrente, que es el que se ejerce de manera simultánea en la realización de las actividades, es decir, un control constante, como un proceso continuo. Este es un control esporádico un control esporádico de nada sirve para la consecución de las metas de la organización. ¿Qué quiere decir? Un control de vez en cuando no me va a servir a mí para cumplir los objetivos del emprendimiento, sino que a su vez el control debe ser constante. Por otro lado, tenemos también el control posterior. Este se aplica después de haber realizado las actividades planeadas. Su objeto es suministrar información para comparar los resultados obtenidos en relación también con lo preestablecido. Es decir, como finalización, bien, una vez que se ha cumplido ya la funcionalidad, qué tanto de las actividades se han cumplido, qué tanto de las características se han desarrollado, estamos o no estamos adaptados y adecuados de cierta manera a los lineamientos, de cierta manera a las funcionalidades, a las características, ¿sí? Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos este pequeño video que nos habla sobre la importancia que tiene el control. Vamos a ver, por favor. El poder del control administrativo en el mundo de los negocios. Comencemos nuestro viaje por el fascinante mundo del control administrativo. Este es un elemento vital en la gestión de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector. El control administrativo es una herramienta que permite a los gerentes supervisar las actividades de su empresa. A través de este, se puede medir la eficacia y eficiencia de los procesos internos, permitiendo la optimización de los recursos disponibles. Un buen sistema de control administrativo se compone de varias partes. Estas incluyen la definición de objetivos, el desarrollo de políticas y procedimientos, la medición de resultados y la corrección de desviaciones. La primera etapa del control administrativo es la definición de los objetivos. Es vital tener una clara visión de lo que se espera lograr para poder medir el progreso de manera efectiva. Una vez definidos los objetivos, se procede a desarrollar políticas y procedimientos. Estos funcionan como una guía para los empleados, asegurando que todos trabajen hacia los mismos objetivos. Ahora, hablemos de medición. Es una parte crucial del control administrativo. Los gerentes deben estar atentos a los indicadores clave de rendimiento para identificar cualquier desviación de los objetivos. Las desviaciones no son necesariamente malas, pueden ser oportunidades para mejorar. Por eso, es importante corregirlas a tiempo y tomar medidas correctivas. El control administrativo no es una tarea única, sino un proceso continuo. Los gerentes deben estar siempre ajustando y optimizando sus estrategias para garantizar el éxito a largo plazo. Además, un buen control administrativo implica comunicación constante.
Los gerentes deben ser abiertos y transparentes acerca de los objetivos y resultados de la empresa con todo el equipo. El control administrativo tiene un papel esencial en la toma de decisiones. Al proporcionar información precisa y oportuna, los gerentes pueden tomar decisiones más informadas. En resumen, el control administrativo es un pilar fundamental en la gestión de una empresa. Facilita una mayor eficiencia, mejora la productividad y promueve el crecimiento sostenible. Al final del día, el control administrativo es una inversión. Requiere tiempo y recursos, pero los beneficios a largo plazo son invaluables. Ahora que conoces los fundamentos del control administrativo, puedes empezar a aplicarlo en tu negocio. Bien, entonces, como el video nos ha dicho prácticamente, es importante entender que en muchas de las ocasiones, todos estos riesgos o todas estas situaciones que pueden presentarse dentro del emprendimiento, como elementos quizás negativos, nos pueden a nosotros dar indicios o nos pueden a nosotros crear oportunidades para mejorar. Siempre después de una tormenta viene la calma y después de los errores también vienen los aprendizajes. Y esto también es parte del negocio. No vamos a esperar siempre que el negocio tenga éxito en su totalidad. Sí, siempre van a existir situaciones de riesgos, pero lo importante es saber utilizar estos riesgos en beneficio del mismo emprendimiento. Tenemos también lo que es el control por áreas funcionales. Tenemos el control de producción. En este caso, la función del control en esta área busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la uniformidad y mejora de la calidad del producto. Es decir, está encaminado como tal a la creación del producto final. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que todo este apartado, todas estas características, lógicamente se cumplan a cabalidad? Tenemos el control de los recursos humanos. En este caso, su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos y cada uno de los programas del personal y del cumplimiento de los objetivos de este departamento. Recordemos que cuando nosotros hablamos de recursos humanos, nos estamos refiriendo netamente a las personas, netamente al grupo de elementos, de personas, de seres humanos que maneja el emprendimiento. Entonces, lógicamente, lo que se hace aquí al momento de controlar este apartado es identificar que todas las personas que están dentro del emprendimiento estén cumpliendo con sus actividades de manera correcta, estén cumpliendo con sus lineamientos de una forma 100% adecuada. Y por último tenemos lo que es el control de ventas. La función de este sistema sirve para medir la actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas, de tal forma que sea posible detectar las variaciones significativas y adoptar las medidas correctivas adecuadas, tales como mejorar el servicio al cliente en cuanto a rapidez de entrega de producto, facilidades de crédito, número de visitas, revisión de cuotas de los mismos, aumentar sus áreas de acción y ampliar perspectivas, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos que ver dentro de lo que se refiere y a lo que se encamina y encuentra el control dentro del emprendimiento, ¿sí? Otro de los pilares importantes que se refiere en lo específicamente adaptado a la administración, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche.